Seguimos hablando de los sentidos espirituales. Y hoy vamos a ir a un texto bíblico que está en Primera de Juan, capítulo 1, y nos habla de cómo los discípulos hablan de que ellos tocaron el verbo de vida, lo palparon con sus manos y nos hablan de una fe que realmente transformó sus vidas. Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Bienvenidos a nuestro devocional Maná. Gracias por escucharnos y gracias por difundir el devocional. Somos oídos en todos los lugares del mundo y este devocional está edificando vidas y corazones por doquier. Llegamos a los espacios más recónditos y estamos llegando a lugares donde nadie antes había entrado. Damos gracias a Dios por eso. Nosotros estamos hablando de los sentidos espirituales y voy a entrar entre hoy y mañana en un tema muy interesante. Antes de comenzar, quiero decirles que mañana haré este devocional en vivo. Así que muy atentos porque vamos a hacer algo especial el día de mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. Y sé que como ustedes los oyentes son tantos, quieren estar ahí y compartir con nosotros. Así que están cordialmente invitados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay algo muy interesante y Juan trata de defender algo que es vital y es la fe que ellos llegaron a tener. Ellos dicen, mire, la fe que nosotros les comunicamos del Señor Jesús fue porque nosotros estuvimos con Él, porque nosotros lo tocamos. Recuerden que hablar de el toque, pues yo diría que si ellos estuvieron 3 años con Jesús caminando, pues lo tocaron de muchas maneras. Pero yo creo que ese toque tiene que ver con la piedra angular de lo que fue el ministerio de Jesús y fue su resurrección. Acuérdense que aún los discípulos dudaban, porque Jesús durante 3 años les dijo que él iba a morir, al tercer día iba a resucitar, pero acuérdense que cuando Jesús murió, los discípulos no lo estaban esperando. Jesús estuvo entre ellos en el aposento alto. Y dice que todos se asombraron. Y ese día no estaba Tomás. Y le contaron a Tomás que Jesús había resucitado y él dijo, si no lo veo y no lo toco, no creo. Y cuando el Señor vuelve a aparecerse, le dice a Tomás, bueno, venga, aquí están mis heridas, mis manos y mis pies. ¿Quiere tocar? Ustedes saben que Tomás se sintió avergonzado con Jesús y no lo quiso hacer. Pero yo creo que ese toque, cuando Juan en este pasaje está diciendo, nosotros palpamos al Señor, lo hemos visto y testificamos. Nuestras manos lo tocaron, lo palparon. Está hablando de ese encuentro de la resurrección, porque el encuentro de la resurrección es el pilar del cristianismo. Pablo dijo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque estaríamos hablando de un muerto y estaríamos creyendo en un muerto. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado, pues habla de su obra completada y de su obra que realmente tiene todo el poder que le dio la resurrección. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué tiene que ver este sentido de palpar con las manos en el sentido espiritual? Bueno, yo diría que tiene que ver con el elemento más importante en la vida cristiana y se llama la fe.
¿Por qué? Porque hay un versículo en la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 11, que habla acerca de la fe. La fe en el cristiano, dice, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no vemos. El versículo 3 habla de un aspecto fundamental en la fe. ¿Sabe qué dice? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, que fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren que aquí hay algo muy importante. Cuando uno profundiza en el argumento que está hablando Hebreos capítulo 11, versículo 3, habla de algo que claramente no fue visible para el ser humano. Nadie estuvo presente en el momento de la creación del universo, ni en el momento en el que se originó la vida. Nosotros los creyentes tenemos la seguridad de que Dios es el creador, porque así lo testifica su palabra. Este versículo que acabamos de leer, Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense en la similitud. La fe es la prueba de que lo que no se ve es real. Y fue la palabra de Dios la que hizo de lo que no se veía todo lo que se ve. Por eso dice la Escritura que por la palabra de Dios fueron hechos el cielo, la tierra, el universo y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿qué critican los ateos de los cristianos? Que nosotros afirmamos por fe aquello que no podemos comprobar. Y eso es cierto, porque la Biblia no nos permite comprobar la creación, por el contrario, nos lleva a aceptarla por fe en el relato que está en el libro de Génesis. Pero esto no quiere decir entonces que vivir por fe sea un suicidio intelectual como muchos quieren hacer pensar. Vivir por fe no es negar la razón. Nuestra fe no es una fe ciega que niega el intelecto. A pesar de lo que muchos científicos, ateos, evolucionistas quieren hacernos creer, la verdad es que la fe no es contraria al conocimiento científico. Si usted mira las diferentes teorías como la evolución, el Big Bang, cuando yo voy a la universidad y hablamos acerca de la pregunta de si usted cree en Dios, por lo general uno se encuentra muchos muchachos que le dicen a uno que no creen en Dios, que creen en la evolución, que todo se originó de una manera espontánea una vez que coincidieron de manera fortuita todas las condiciones necesarias para la existencia de la vida en este planeta. ¿Qué afirman estas teorías? Que después de millones de años de existencia del planeta, de manera casual todas las condiciones necesarias coincidieron y de manera espontánea se generó un organismo unicelular y de ese organismo surgieron todas las especies que conocemos, incluyendo al ser humano. Entonces, piensen esto. Cuando yo le digo a los muchachos, a ver, dígame usted por qué no cree en Dios. Porque es que no hay ninguna prueba de que Dios exista. Entonces, yo hago otra pregunta. ¿Y a dónde está la prueba de que todo esto es teoría de la evolución? ¿Dónde está la prueba exacta de que las cosas surgieron espontáneamente? A veces se necesita más fe para creer en la evolución y para creer en la espontaneidad de todas las especies, como para creer en la Biblia y en lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve todo esto, uno se hace la pregunta, ¿en qué laboratorio se probó todo esto? Acuérdese que el método científico habla de observación y después de que alguien observa tiene que formular una hipótesis, luego viene la fase de experimentación y después se publican los resultados. Si ese es el proceso del método científico que toma millones y millones de años, entonces podríamos decir que eso no se cumple para las teorías que hoy hay y que dicen que Dios no existe. Entonces llegamos a una conclusión, que ni ateos ni cristianos pueden comprobar lo que creen de manera científica. Y por tal razón, ambas posiciones requieren fe.
siendo la evolución la que requiere una fe ciega y contradictoria, pues afirma comprobar algo incomprobable. En cambio, la fe cristiana tiene su fundamento en la palabra de Dios. Porque de la misma manera que los ateos parten de la presunción de que Dios no existe, los cristianos presuponemos la existencia de Dios. Porque después de todo, eso es lo que nos dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, el que se acerca a Dios debe presuponer, debe creer que Dios existe. De lo contrario, no tendría sentido acercarse a alguien que uno no crea que exista. Por eso insisto, la fe no anula la lógica humana. La fe no niega el conocimiento ni el razonamiento humano. Pero la diferencia entre la fe cristiana y la fe atea es que la fe cristiana parte de una presuposición diferente, y es la existencia de Dios. Tenemos evidencia histórica y evidencia de la naturaleza que hablan acerca de la existencia de Dios. Miren, usted no va al centro de la ciudad donde usted vive, ve un edificio y entonces usted dice, ese edificio es el resultado de todas las rocas que se han ido acumulando por las olas del mar y con el pasar del tiempo fueron organizándose de una manera tan sincronizada que ahora tenemos un edificio. Claro que no. Cuando usted ve un edificio, inmediatamente piensa en el arquitecto que diseñó el edificio, en los albañiles que pusieron piedra sobre piedra. Pues en el caso de los ateos, ven el edificio, niegan la existencia del arquitecto y afirman que de manera espontánea se generó el edificio. Mi querida familia, nuestra fe no es esa. Porque en nuestra fe, según Hebreos 11:3, nosotros entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Y cuando entendemos la palabra que dice ahí el texto, la palabra se refiere al proceso intelectual que debe llevarse a cabo para llegar a una conclusión. Y esa es la fe cristiana. Por la evidencia que tenemos en la palabra de Dios y que ha demostrado ser completamente confiable, inerrante, inefable, podemos concluir y podemos entender que el universo tiene un creador. Mi querido oyente de Maná, yo no sé si usted es religioso o no, yo no sé qué opinión tiene usted acerca del origen de la vida, pero la verdad bíblica afirma que el único Dios verdadero es el creador de los cielos y de la tierra, y como creador, Él es dueño, Él es juez y señor de todo lo que hay, incluyendo su vida. Así que, ¿a qué nos invita Juan cuando habla de los sentidos espirituales el día de hoy? Y nos está diciendo, nosotros lo palpamos, nuestras manos lo palparon. Él nos está diciendo, nosotros cuando les hablamos de nuestra fe en Cristo, no hablamos de una fábula, de un cuento y de una historia que alguien nos contó. Nosotros estuvimos con Él. Nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros anduvimos con Él y pudimos comprobar con nuestros propios ojos a la persona de Jesucristo, al que murió y resucitó y al que volverá por segunda vez. De ahí tenemos que vivir nosotros cada día. Y por eso la fe del cristiano es tan importante. Y por eso la fe del cristiano debe estar basada y fundamentada en la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos llamados a creer en cuentos, ni en mitos, ni en historias. Estamos llamados a creer en la fuente de nuestra fe, que se llama la palabra de Dios. Quiero decirle que la palabra fe para un cristiano no significa nada, porque realmente la esencia de la fe de los cristianos está en quien la depositamos. Si nosotros no tuviéramos al Dios de la Biblia y la palabra de Dios, la palabra fe no tendría sentido. Nuestra fe es por lo que está escrito. Nuestra fe es porque lo que está escrito nos lleva a creer en que este universo refleja al Dios creador de todas las cosas, a este arquitecto maravilloso. Y por eso esa fe nos lleva a convencernos de que hay un Dios vivo y un Dios real. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 69 en su agenda y usted va a leer Ruth en el capítulo 3. ¿Qué fama había adquirido Ruth?
¿por qué Noemí le dijo a Ruth que debía estar tranquila? Y una pregunta personal. ¿Hay algo que usted pudiera hacer por alguien que está en un duelo, que está en crisis o en amargura y resentimiento? Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque nuestra fe, basada en tu palabra, nos habla de un Dios real y verdadero. Nos habla de un Dios que se manifiesta a través de las cosas creadas. Yo te pido, Señor, que nuestra fe cada día se afiance en ti, en lo que tú eres y en lo que tú haces. Gracias por cada oyente de Maná. Que este día y esta semana tu bendición repose sobre todos y tu gracia nos acompañe en cada momento y en cada instante en el nombre de Jesús. Y antes de irme, les cuento que llegó la hora de Buenaventura. Damos gracias a Dios, tremendamente agradecidos con Dios, porque tuvimos un espectacular evento en Pereira. Gracias a la gente de Pereira por aceptar nuestra invitación y multitudinariamente aceptaron y estuvieron. Ahora vamos para Buenaventura, sábado 22 de marzo, 5 de la tarde en el Salón Club Buenaventura. Allí vamos a estar. Los que quieran llamar e inscribirse, este es el número telefónico 305-223-2890. Están cordialmente invitados, van a pasar cosas maravillosas, invite a su familia, a sus seres queridos, allá vamos a estar. Entonces recuerden, sábado 22, 5 de la tarde, Salón Club Buenaventura. Y mañana los espero en nuestro Maná en vivo, 5 de la mañana hora Colombia, para que compartan un tiempo hermoso con nosotros. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Mykonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional
porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.